No sé si ustedes se acuerdan del lema que nuestro pastor y el equipo de líderes escogió para este año. Yo creo que el hermano Daniel lo mencionó el domingo pasado. Haciendo la diferencia, ¿verdad que sí? Y el verso lema que hemos escogido está en Mateo 5, verso 16, que dice, este es Jesús hablando, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Brillen para que todos vean sus buenas acciones. Y a la luz de este tema, yo quisiera comenzar este mensaje de esta mañana con la siguiente pregunta. Los que me conocen saben que muchas veces me gusta comenzar el mensaje con una pregunta para poder, pues, romper el hielo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es un encargo importante que te hayan hecho en tu vida? Póngase a pensar en el pasado tiempo o en algún momento de su vida. ¿Cuál es un encargo muy importante que te hayan hecho en tu vida o que te hayan dado ese encargo tan importante que usted lo consideró importante? Por ejemplo, como cuando un jefe en una empresa le encarga sus responsabilidades a uno de sus empleados. Quizás ese jefe pues se va de viaje, de vacaciones o un viaje de negocios y normalmente pues los jefes, los supervisores, los managers, como le quieran llamar, tienen una persona que sirve como de su asistente. Entonces el supervisor se va, pero le dice a su asistente, tú estás encargado, yo te paso todas mis responsabilidades a ti por el tiempo en el cual yo esté ausente. Eso se considera, bueno, creo yo, si usted es un buen empleado, se considera un encargo muy importante. Porque mi supervisor, mi jefe, mi manager, mi gerente, me ha dado, me ha puesto encima de mis hombros las responsabilidades de él en su posición. Otro ejemplo puede ser un padre de familia que quizás está en su lecho a punto de morir porque sabe que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y este padre de familia le pasa el encargo a uno de sus hijos, ya sea el mayor o sea cualquiera de sus hijos, el encargo de que cuide de su familia ya por el tiempo que él no esté aquí. Y eso sucede muchas veces, ¿no? Ya la persona sabe que está a punto de irse de este mundo, ya la persona sabe que ya va a partir de este mundo y esa persona escoge a uno de sus hijos quizás y le dice, cuida de tu mamá, cuida de tus hermanos, cuida de la familia, te encargo estas responsabilidades a ti, porque ya yo no voy a estar. Eso me acuerda cuando leemos en Juan capítulo 19, versos 26 al 27, Jesús en esos momentos estaba colgando en la cruz, crucificado, y a los pies de la cruz estaba su mamá María, y el discípulo que él más amaba, dice la Biblia, que muchos interpretan que es Juan. Y en estos versículos él dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús le pasó el encargo a Juan de cuidar de su mamá y viceversa. Un encargo muy importante. ¿Qué tal el caso de un esposo? El que la esposa le encargue a los niños. Ese para mí es muy importante. Tan importante, déjeme contarle, cuando nuestro hijo mayor tenía como unos 3, 4 añitos, para aquel tiempo mi esposa trabajaba los sábados y pues yo estaba libre, entonces yo me quedaba de niñero, yo me quedaba con el niño en la casa. Entonces hubo un sábado que ella estaba trabajando y yo estaba con el niño y pues como todo buen boricua, ¿no? A veces cogemos los sábados para lavar el carro, para limpiarlo y todas esas cosas, ¿no? Entonces el niño estaba conmigo afuera y yo estaba lavando el carro. Era un carro de estos del 95, creo que era, una station wagon de esta. Y era de estos que las puertas, el seguro era del botón de arriba para abajo. No era de estos sino que esta tenía el seguro todo por dentro, pum, y por fuera era con la llave.
La cuestión es que como normalmente pues yo acostumbro a poner música en el carro, tiene que tener la llave puesta dentro y el niño se mete dentro del carro. Y el niño pues está jugando dentro del carro, brincando de asiento en asiento y de repente yo ahí con la manguera y cuando me doy cuenta, todas las puertas del carro están cerradas. Y yo, ok, empiezo a decirle al nene, papi, abre aquí, mira, jálalo aquí. Y el nene lo que me sabe es que yo estaba jugando con él, entonces él venía y brincaba para el otro asiento y se me iba. Y yo iba por allá, papi, aquí. Y así estuvimos, yo no sé por cuánto tiempo, y me pasaron como unos 5 o 10 minutos. Y yo decía, si yo no puedo sacar a este niño de aquí, that's it. Mi esposa me mata. Yo pensaba, mi esposa me encargó de este niño por un día y mira lo que me está pasando. O sea, gracias a Dios, pues el niño, pues, tú sabes, pudo en un momento abrir la puerta y yo vine, quité las llaves, me las puse en el bolsillo y seguí trabajando. No me va a suceder otra vez. ¿Por qué? Porque eso es un encargo muy importante. De la misma manera, muchos de nosotros los padres encargamos la vida de nuestros hijos al plantel escolar. Y eso para nosotros es bien importante. Por el tiempo que ellos están allí en la escuela, nosotros le encargamos la vida de nuestros hijos a ellos. Y lamentablemente, con todas las cosas que están sucediendo, a veces a uno hasta le da miedo enviar a los niños a la escuela. Con todas las cosas que están sucediendo y cuando vemos que el plantel escolar no mueve un dedo para hacer nada y resolver nada, eso pues nos llena de preocupación. ¿Por qué? Porque consideramos que ese encargo, eso que yo te estoy encargando, la vida de mis hijos, es muy importante. En la Biblia podemos ver un ejemplo de esto, podemos ver cómo a Josué se le da un encargo muy importante. Si vamos a Josué capítulo 1, versos 1 al 2, dice, sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés fue aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo pasó por el desierto por más de 40 años, y cuando llegan allá al borde de cruzar al otro lado, Moisés muere. Entonces, según dice la Biblia, Josué era aquel que estaba todo el tiempo al lado de él, era el que Moisés había mentorado, era el que Moisés había preparado para la tarea, sin saber que él no iba a poder entrar a la tierra. Pero entonces, yo me imagino que Josué aprendió de él, se agarró de él, se mentoreó de él, y llega el momento en que el mismo Dios le dice a Josué, le dice, Moisés murió, ahora te toca a ti. Tremendo encargo. Pasar a todo ese pueblo de quién sabe de cuántos millones de personas eran y cruzar el Jordán, que era lo que se supone que Moisés iba a hacer, pero por razones que sucedieron, Moisés no lo hizo, entonces ahora se le pasa el encargo a Josué. Un encargo muy importante. Y en el pasaje de hoy, que nos leyó el hermano joven, vemos al apóstol Pablo haciendo algo similar. El apóstol escribe una segunda y última carta a un joven pastor llamado Timoteo. Y Timoteo había sido dejado por el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso como líder pastor. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe, ¿no? Ya que fue él mismo el que lo trajo a la fe en Cristo. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 1 de la segunda carta, él dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Así era como Pablo consideraba a Timoteo. Yo me identifico un poco con eso porque es más o menos como nosotros consideramos, mi esposa y yo consideramos a los jóvenes de esta iglesia, lo consideramos nuestros hijos. Aunque quizás para muchos de ellos no fuimos nosotros quizás los que directamente los traímos a la fe, pero por el hecho de ser sus líderes, trabajar con ellos y ser de ayuda para ellos, los consideramos nuestros hijos. Al punto de que mi esposa les llama my kids, mis muchachos.
Y algunas de las muchachas cuando escucharon eso, pues se llenaron de mucha alegría porque ellos escuchan a mi esposa decirles así, y entonces ellos se sienten como que protegidos, se sienten amados por nosotros, y eso es como sucede. El año pasado, en el mes de diciembre, creo que fue, que tuvimos nuestra cena de Navidad como iglesia, nosotros habíamos llegado ahí, mi esposo y yo llegamos con mi familia, nos sentamos, y pues estábamos ahí sentaditos esperando. Entonces yo me había acordado de que una de las jóvenes nos había dicho, yo no voy a poder llegar a la cena porque yo voy a estar fuera de la ciudad. Entonces yo vengo y le pregunto a mi esposa, oye, fulana dijo que no iba a estar, ¿verdad? Porque iba a estar fuera de la ciudad. Para confirmar, ¿no? Porque como que mi memoria es como que un poquito... Y ella me dice, sí, ella nos dijo que iba a estar fuera de la ciudad, que no iba a poder venir a la cena. Y ella me dice, ¿qué? ¿Que estás mirando a ver si todos tus hijos están aquí? Y yo, ¿sí? Y así es como uno se siente, ¿no? Y así era como Pablo veía a Timoteo, lo veía como un hijo en la fe. Esta segunda carta a Timoteo es la última que el apóstol Pablo escribe, y lo podemos ver en segunda de Timoteo, ahí en el pasaje que nos leyó el joven Juan, en el capítulo 4, versos 6 al 8, que él dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, esta era la última carta desde la prisión de Roma que escribió, y ya en estos momentos ya él no tenía esperanza de que iba a salir, ya él sabía que muy pronto lo iban a ejecutar. Y él decide pasarle sus responsabilidades a Timoteo. En esta carta el apóstol Pablo le da un encargo muy importante a Timoteo, como cuando aquel padre que sabe que no le queda mucho tiempo de vida y le pasa todas sus responsabilidades como padre de familia a uno de sus hijos. De la misma manera el apóstol Pablo estaba como que pasando la antorcha, como que la batuta, el batón, como dicen, ¿no? Sus responsabilidades dadas por Dios a Timoteo. Un encargo muy importante. Y adivinen cuál es el título del mensaje de esta mañana. El encargo más importante. ¿Amén? ¿Tiene sentido? Entonces, mis hermanos, de la misma manera, Dios nos ha dado también a nosotros este mismo encargo, el cual para Él es sumamente importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese encargo tan importante? Yo quisiera que en este mensaje veamos 4 áreas que quisiera compartir con ustedes. Número 1, ¿qué tan importante es este encargo? Número 2, ¿en qué consiste o de qué se trata ese encargo? Número 3, ¿cómo se lleva a cabo este encargo? Y 4, ¿por qué debemos cumplir con este encargo? Yo quisiera, antes de comenzar, pues ver primero la importancia de este encargo. Miren el verso 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pablo le dice, te encarezco solemnemente. Estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Pablo le dice, Timoteo, este encargo, esta tarea que yo te estoy entregando, esta responsabilidad que estoy poniendo en tus hombros es muy seria. Cuando él dice el término solemnemente o encarecidamente, como dicen algunas traducciones, significa testificar o declarar seriamente. O sea, que esto no es bobería, lo que te estoy diciendo. Te estoy dando algo muy importante. ¿Por qué? Timoteo, porque esto que te estoy pasando, esta responsabilidad que estoy poniendo en ti, la estoy haciendo delante de Dios y de Jesucristo. La estoy haciendo delante de aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. ¿A quién viene a juzgar? A todos. Porque no importa que usted esté vivo en aquel momento,
No importa que usted esté muerto, no se va a escapar. Algunos dirán, bueno, pues yo, antes de allá, pues yo voy a estar muerto. No, usted no se va a escapar. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Timoteo, esto te incluye a ti. Tú, Timoteo, tienes la responsabilidad ante los ojos de Dios de cumplir con esta tarea porque le vas a tener que rendir cuentas a Jesucristo cuando Él venga como juez. Y en el verso 5, Pablo le dice de esta manera, él le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Él le dice, yo te encargo delante de Dios que tú hagas trabajo de evangelista, que tú cumplas con tu ministerio. Y me encanta la forma que la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce. Dice, cumple con el ministerio que Dios te dio. ¿Y por qué a mí eso me llama la atención? Mira, en la última reunión de líderes que tuvimos con los jóvenes el año pasado, estuvimos compartiendo este pasaje. Siempre en las reuniones acostumbramos a traer un pequeño porción o un pequeño devocional de la palabra de Dios, pues para, aunque sea una reunión, ponernos bajo la voluntad de Dios y bajo la bendición de Dios para todo lo que vayamos a discutir en esa reunión. Y este era el pasaje que estábamos discutiendo en aquel momento. Y yo les explicaba a ellos, hay una diferencia entre un ministerio que uno escoge y un ministerio que Dios te da. Hay una diferencia, porque yo puedo escoger un ministerio. Cuando al principio yo empecé en esta iglesia, pues yo escogí servir como mujeres. Es lo que normalmente es el patrón, ¿no? Mucha gente empiezan por ahí y luego van mirando a ver dónde es que Dios los quiere poner para su ministerio. Pero yo puedo escoger ese ministerio. Y ese ministerio yo lo puedo soltar o lo puedo dejar fácil. ¿Por qué? Porque fue el que yo escogí. Pero cuando es un ministerio que Dios te da, es un llamado. Entonces ya ese ministerio que Él te da, porque es un llamado, no es fácil soltarlo. ¿Ven la diferencia? Entonces cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, cumple con tu ministerio, es el ministerio que Dios te dio, Timoteo. Pero Pablo no necesariamente está hablando de un ministerio de iglesia como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sino de una tarea de servicio a Dios y a los demás. Cuando usted cumple con la tarea que Dios le ha encargado, usted está sirviendo a Dios y al prójimo. Entonces, permítame entonces contestarle la pregunta que en este momento tienen en sus mentes. Yo sé que están locos por preguntármela. Entonces, ¿cuál es esa tarea o ese encargo? ¿Cuál es esa tarea, hermano Henry? Díganos. Bueno, vamos al verso 2, el mismo verso. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los muertos y a los vivos y los muertos por su manifestación y su reino. Verso 2. Predica la palabra. Sencillo. Predica la palabra. Mis hermanos, la tarea que a través de Pablo Dios le dejó, no solo a Timoteo, sino también a todos nosotros, es que prediquemos la palabra. A lo mejor usted se pregunta, ¿cuál palabra? Bueno, todo el consejo de Dios que se encierra en el Evangelio y en las Escrituras. La palabra que debemos predicar es el mensaje del Evangelio. Y eso trae otra pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, podemos decir mucho sobre lo que es el Evangelio, pero Pablo lo resumió de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 4, él dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Pablo lo resumió de esa forma. Esa es la manera de Pablo de resumir todo lo que es Evangelio. Cristo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las profecías de las Escrituras, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día como las Escrituras lo habían dicho. Pero el Evangelio tiene más elementos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, verso 19 dice, y este es
el apóstol Pedro hablándole a un grupo de judíos creyentes que estaban en ese momento, después que había llegado el Espíritu Santo en ellos, y él los estaba redarguyendo, en otras palabras, por lo que habían hecho. Él dijo, ustedes crucificaron a Jesús, el que Dios había enviado. Ustedes metieron la pata. Y hay una frase que dice ahí, no me acuerdo si en el capítulo 3 ahí mismo o en el 2, porque él tuvo él dio 2 sermones en ese momento. Y él dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú matas al autor de la vida? Entonces, al Pedro exponerle eso, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y ellos empezaron a preguntar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Él dice, bueno, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que nuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y eso fue lo que Él les dijo, arrepiéntanse. Ese es el otro elemento del Evangelio. No solamente Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, pero nuestra responsabilidad es que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. El mismo Jesucristo comenzó con su ministerio predicando este mensaje. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y después de haber resucitado de los muertos, les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que los he enseñado. Los apóstoles pusieron esto como prioridad. Si usted lee en Hechos capítulo 6, por ejemplo, surgió un problema entre los judíos nativos y los judíos griegos, y los judíos griegos empezaron a quejarse de que, ay, mira que cuando se sirven los alimentos o cuando se reparten alimentos, las viudas de nosotros no están siendo bien atendidas. Fueron con esa queja los apóstoles. Y los apóstoles vienen y dicen, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Ellos tenían por prioridad lo que era la palabra de Dios, la predicación de su palabra. Entonces ellos dijeron, por lo tanto, escójanse 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que sirvan a las mesas. ¿Usted se dio cuenta de eso? O sea, para repartir alimento y comida hay que ser lleno del Espíritu Santo. Un paréntesis, ¿no? Un dato curioso. Cuando usted ha participado de nuestro ministerio aquí, ya sea repartiendo comida o haciendo algún servicio, ¿usted está lleno del Espíritu Santo cuando lo hace? Esos fueron los requisitos que ellos pusieron. Pero ellos tenían por prioridad, ellos dijeron, no, espérate, nosotros no podemos bregar con eso. Ustedes escojan gente que puedan bregar con eso, que puedan trabajar con eso, cumplir con esa tarea y nosotros nos quedamos con la palabra. En Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia del Evangelio de la paz. Pablo le encarga a Timoteo que predique el Evangelio. ¿Cuándo? En todo tiempo. Él le dice aquí, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Literalmente eso significa cuando sea conveniente y cuando no sea conveniente. Porque va a haber un momento en que usted va a tener que predicar el Evangelio cuando no sea conveniente. No te conviene, mejor cállate la boca. No. Hay que predicarlo. Obviamente uno tiene que ser prudente y uno tiene que ser responsable. Pero va a haber un momento en que aun cuando no es conveniente, por las razones que sean, usted va a tener que predicar el Evangelio. Ok, hermanos, entonces ya que me metiste tanto en la cabeza que tengo que predicar el Evangelio, yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? Bueno, me alegra que lo pregunte. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿será que tú te tienes que subir aquí desde un altar a predicar el Evangelio, así como lo estoy haciendo yo? ¿O será que tú tienes que ir a una plaza pública con un micrófono y una bocina y predicar el Evangelio?
¿Cómo es que se hace eso? O sea, no necesariamente tiene que ser de esa manera, aunque esas son maneras de hacerlo, pero hay personas a quienes Dios les da el don de hacer todas esas cosas. Pero creo que la manera de predicar el Evangelio quizás más efectiva que Dios considera es por medio de relaciones. Entonces, ¿de qué manera cumplimos con ese encargo que Dios nos da? Miren el verso 2, continuando el verso 2 ahí. Él le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo nos da algunos elementos de cómo predicar el Evangelio. El número 1 que vemos ahí es redarguye. ¿Qué significa redarguir? Bueno, muchos de ustedes saben que cuando se trata de estudiar la palabra, a mí me gusta hacer estudios de palabras, ¿no? A mí me gusta ir al lenguaje original de la palabra. Y el término en el lenguaje original que Pablo usa ahí significa exponer y convencer a la otra persona con evidencia demostrando que es culpable. Eso es lo que significa redarguir. Cuando tú redarguyes, tú expones a la persona, señalas el pecado de la persona, con evidencia tú le demuestras que es culpable. Mis hermanos, el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que la palabra Evangelio significa en griego, buenas noticias, buenas nuevas. Pero no existen buenas noticias si no hay malas noticias. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Por ejemplo, no pueden ser buenas noticias el hecho de que he sido sano de alguna enfermedad si no me dieron la mala noticia de que estaba enfermo. Y eso le pasó al joven que acaba de testificar, ¿no? Él, lo que fue él, su familia, sus papás, toda la iglesia, recibimos la mala noticia de que el joven estaba en el hospital y estaba bien grave. Eso es una mala noticia. Pero poquito a poco su familia, sus padres se fueron dando cuenta de que cada vez que cuando venían los doctores decían, miren, hay una mejoría aquí. Ay, eso son buenas noticias. Y cuando él finalmente se levantó de aquella cama y fue a su casa, eso fueron buenas noticias. Pero no habían buenas noticias si no hubo malas. ¿Me están siguiendo? O la providencia de Dios en cuanto al económico no pueden ser buenas noticias si antes no tengo las malas noticias de que estoy en crisis económica. O sea, cuando la mala noticia es que me llega una crisis, ya sea la que sea, me despidieron del trabajo, se me dañó el automóvil, usted póngale la situación que sea, eso son malas noticias. Pero cuando sucede algo que lo saca de esa crisis, como en estos días un hermano me comentó que tuvo un problema y justo en aquel momento aparecieron personas que pudieron ayudarlo y salir de ese problema. Esas son buenas noticias, porque Dios no deja a nadie desamparado, o a un justo desamparado, mejor dicho. Mis hermanos, y de la misma manera es con el Evangelio. El Evangelio no pueden ser buenas nuevas si no hay malas noticias. Y las malas noticias es que tú eres un pecador que estás condenado por Dios y para poder darte las buenas noticias del Evangelio tengo que señalar tu pecado y demostrarte que eres culpable con la palabra de Dios. Eso es redarguir. Hoy en día se predica un Evangelio que no redarguye, que no señala el pecado. Dios te ama, Dios tiene esto para ti, Dios esto, Dios aquello, pero no redarguye. No señala dónde las personas están mal para que esas personas puedan salir de ahí y venir al bien. Lo vimos en Hechos capítulo 3 cuando el apóstol Pedro les dijo a ellos, ustedes metieron la pata, ustedes mataron al Mesías. ¿O qué tal Natán con David? En 2 de Samuel capítulo 12. ¿Se acuerdan la historia de David, la novela aquella? Que el rey David se juntó con esta muchacha, Betsabé, y resulta que ella era esposa de uno de sus soldados y la embarazó y después el tipo dijo, no, para resolver esto, déjame mandar al esposo ahí al frente de la batalla para que lo maten y ya me libero de esto. Y así lo hizo, pero resulta que Dios lo sabe todo, ¿verdad?
y él envía a un profeta llamado Natán, donde David. Y le dice, David, te voy a contar una historia. Había un hombre rico que tenía mucho ganado y había un hombre pobre que lo que tenía era una ovejita, un cordero. Este hombre rico, con mucho ganado, vino, le quitó la única oveja que este pobre tenía y la cocinó y se la comió. ¿Qué tú crees de eso, David? David dice, no, ese tipo hay que matarlo. No, ese tipo merece la muerte. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Siendo rico, teniendo mucho ganado, ¿por qué va a venir donde esté pobre y le va a quitar lo único que tiene? Eso está mal. Natán le dijo, tú eres ese hombre. Lo redarguyó. Le dijo, tú me diste la pata. Tú le quitaste el único esposo que esa mujer tenía, lo único que ella tenía, se lo quitaste. Le señaló el pecado. De la misma manera sucede cuando nosotros redarguimos a otro. A veces entre hermanos existen discordias, existen, cosas que suceden. Entonces, como hermano, tiene que llegar el momento de que, hermano, mire, déjeme hablar con usted. Yo creo que usted me ofendió a mí así de esta manera. Y uno con evidencia le señala la falta del hermano. Y eso es redarguir. Y nuestra evidencia al redarguir es la misma palabra de Dios. Siempre debemos usar la palabra de Dios. No importando las circunstancias, la palabra de Dios ataca la raíz del problema, lo cual es pecado. No importa, por ejemplo, en los matrimonios, no, que el problema no es que él es un mal esposo, que ella es una mala esposa, no. El problema es que hay pecado. Hay que atacar el pecado para que entonces pueda ser un buen esposo y una buena esposa. En la familia, cuando tenemos problemas en la familia, ya sea entre hermanos o entre familiares, con nuestros hijos, el problema no es que ellos son malos hijos, malos jóvenes o quien sea, el problema es que hay pecado y hay que atacar el pecado. La palabra de Dios hace eso. Y en los ministerios en la iglesia sucede igual. Cuando hay discordias entre líderes de ministerio, cuando hay discordias entre personas en el ministerio, es porque hay pecado envuelto y hay que atacar el pecado. Y la palabra de Dios hace eso. Tenemos que redarguir. El redarguir saca a la luz y revela el problema, el cual es el pecado. Ese es el primer elemento que Pablo nos da. Luego Pablo nos dice, reprende. ¿Y qué significa reprender? Bueno, yo encontré que significa advertir para evitar que algo salga mal, acompañado de instrucción. Hoy en día el significado de reprender es de regañar y condenar, ¿no? Repréndelo, tú sabes, regáñale, no, pero el término significa advertir para evitar que algo salga mal, acompañado de instrucción. Sucede mucho, nosotros que somos padres, ¿verdad? Sucede con nuestros hijos, ya sean pequeños o jóvenes, pero por ejemplo, un niño pequeño que es un poco imperactivo y tú lo ves que se trepa ahí, muchacho, bájate de ahí que te vas a caer y te vas a golpear. Eso es reprender. O como decía mi mamá, bájate de ahí que vas a caer explotado. Te amo mucho, mami. O sea, le dicen eso a uno, espérate, déjame bajarme de aquí porque yo no quiero caer explotado. Eso es reprender. Cuando uno reprende a nuestros jóvenes, hijo, hija, déjate de andar con esa gente, porque te va a suceder esto. Eso es reprender. Y porque uno sabe, uno ha pasado por ahí, ¿verdad? Uno le dice, por donde tú ibas, ya yo venía. Ya yo pasé por ahí, yo me metí con la misma pared, yo me tropecé con la misma piedra. Pues mira, te estoy reprendiendo, te estoy advirtiendo para evitar que sufras las consecuencias, que quizás en algún momento yo también las sufrí. Cuando reprendemos, estamos demostrando amor por la otra persona al tratar de evitar que algo malo le pase. Por eso es que cuando prediquemos el Evangelio, la palabra de Dios, debemos permitir que ella haga el trabajo de reprender, es decir, advertirles de las consecuencias de su pecado. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. Cuando usted reprende, usted se supone que eso sea una muestra de amor a la otra persona, porque yo no quiero que tú sufras tales consecuencias.
El problema muchas veces es que muchos de nosotros tomamos la reprensión con una actitud orgullosa y como algo negativo. Mira lo que me quiere decir a mí o los jóvenes, es que tú sabes, los tiempos tuyos, tú sabes, ya tú estás viejo, papá, o sea, ahora los tiempos son diferentes. Sí, los tiempos son diferentes. Yo en mis tiempos yo no tenía Facebook, yo no tenía Instagram, yo no tenía YouTube, yo no tenía un montón de cosas que ustedes tienen ahora. Pero los principios morales son los mismos y no cambian. Entonces cuando yo te digo, no te metas por ahí que te vas a caer, te vas a caer. No importa cuánto Facebook tenga, no importa cuánto Instagram tenga, I don't care. Te estoy reprendiendo, ¿por qué? Porque yo sé, yo pasé por ahí. O si yo no pasé por ahí, yo he vivido personas cerca de mí que han pasado por ahí. Entonces muchos de nosotros tomamos la reprensión como algo negativo. Se supone que seamos lo suficientemente humildes para decir, wow, esta persona se preocupa por mí. No quiere que yo pase por cosas. Déjame considerar eso, lo que este hermano me dijo. Pero en vez de eso, lo que hacemos es, este hermano no sabe lo que está hablando. Debemos entender que cuando se nos reprende, siempre y cuando sea con la verdad acompañada de amor, ¿ok? Es para nuestro beneficio. Un pastor, teólogo muy conocido, dijo lo siguiente. Él dijo, la verdad sin amor es brutalidad. El amor sin verdad es hipocresía. O sea, la verdad sin amor es brutalidad. Tú puedes ir a donde una persona con la verdad, y es la verdad, pero si no va acompañada con amor, ¿qué va a terminar sucediendo? Vamos a lastimar a la persona. De ahí sale la frase, ¿verdad? La verdad duele. ¿Verdad que sí? Cuando dicen, viste, le dije otra verdad en la cara y mira cómo se puso conmigo. La verdad duele. Claro, porque se la dijiste sin amor. Entonces, por otro lado, el amor sin verdad es hipocresía. Porque cuando usted no le presenta la verdad a la persona, simplemente, yo te amo, eso es hipocresía. Pero hay que presentarle la verdad también. Pero la verdad, acompañada con amor, es la que te dice, hermano, esta es la verdad. Pero yo estoy dispuesto a acompañarte a salir de ese rol o de lo que sea. Y porque te amo es que te digo estas cosas. Eso significa reprender. Y luego de esto Pablo nos dice, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y quiero repetir eso. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Exhorta. Significa invitar a alguien a tu lado para fortalecer, consolar y animar. Eso es lo que significa exhortar. No es solamente darle una sugerencia, no es solamente animar, pero es invitarlo a tu lado. Vente, vamos a caminar juntos. Vamos a salir de esto juntos, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar personas que nos ayuden. Vente, yo te exhorto a que luches por eso. Luches por salir de eso. Y paciencia. Mira, mi hermano, yo creo que con mucha razón Pablo dijo eso, ¿no? Porque yo creo que si alguien tenía experiencia en eso fue Pablo, ¿ok? Especialmente con la iglesia de Corintios. Que esa gente estaban al garete, como decimos en mi país, y él tuvo que escribir 2 cartas diciendo, oye, esto y esto y esto. Entonces él se tuvo que vestir de paciencia. ¿Por qué? Porque mi hermano, hace falta paciencia para reconocer el proceso de cada persona. Hay personas que luchan con pecado, con situaciones. Y muchas veces uno está ahí al lado de esa persona y uno los aconseja, los acompaña, ora por ellos. Y a veces uno piensa y dice, pero es que ¿cuándo esto va a parar? No, ahí es donde entra la paciencia. Continúa trabajando con la persona, continúa orando por la persona. Y en el momento dado usted va a ver, ahí está el fruto. Y ya se le acabó la paciencia. Pero con paciencia tenemos que soltar con buena instrucción. Paciencia también porque muchos te van a rechazar.
se burlarán de ti y criticarán tu buena enseñanza. Porque muchos te van a decir, ¿y quién me dice a mí que esto es verdad? ¿Ok? Te rechazan, se burlan o te critican. La gente hasta te llamará religioso. Te van a decir, esto es lo que es un religioso, en verdad. ¿Pero para qué yo le voy a hacer los casos a este tipo si es un religioso? Y si ustedes mismos se pelean entre ustedes, ¿para qué rayo yo voy a hacerte caso? Porque no entienden el proceso de cada cual. Porque no entienden de que el hecho de que usted pise una iglesia, al salir de esa puerta, usted no es perfecto. Usted sigue siendo un pecador, pero un pecador salvo, redimido por la sangre de Cristo, que ahora sale allá afuera y comienza un proceso de santificación. Eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces ven a uno que uno falló y rápido, ¿viste? Tan cristianito que se hace. Ahí es donde entra la paciencia. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y una vez más, siempre la instrucción debe ser siempre las enseñanzas de la palabra de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5, Pablo le dice a Timoteo, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de instruir a los demás es nacido de un amor, de un corazón puro y de una fe sincera. Mis hermanos, lo que todos debemos entender es que el hecho de redarguir, reprender y exhortar con mucha paciencia y buena enseñanza del Evangelio es un acto de amor. Cuando alguien hace esto con usted, es porque te ama. Tómalo de esa manera. Cuando alguien te redarguye, te reprende y te exhorta, es porque te ama. ¿No fue esto lo que Dios nos mandó a hacer? ¿No fue eso lo que Dios nos mandó a hacer? O sea, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, usa la palabra de Dios para cumplir con esto. Y esto él se lo dice después de lo que le dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 3, por ejemplo, versos 14 al 17. Él le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y después él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, ahí está, para corregir, ahí está la reprensión y el redarguir, y para instruir en justicia. Y después que él entra, después que le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y entonces que le dice, yo te encarezco, Pablo, te encargo que prediques la palabra. Mis hermanos, en nuestras vidas nos hace falta este proceso, nos hace falta que nos redarguyan, que nos señalen nuestro pecado, que nos reprendan, que nos adviertan de las consecuencias y nos corrijan. Y nos hace falta que alguien a nuestro lado que nos exhorte y nos anime con mucha paciencia y buena enseñanza a seguir adelante. Ahora, lo próximo que yo quiero que veamos es por qué debemos hacer todo esto. Miren cómo el capítulo 4 dice, verso 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír o de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, dice esta traducción. O a fábula, como dice la Reina Valera. Pablo dice, Timoteo, ten paciencia, predica la palabra, porque vendrán días, Timoteo, que la gente no va a soportar la verdad de Dios. La gente se va a apartar de la verdad de Dios y van a querer escuchar solo aquellos que les dicen lo que ellos quieren oír y se van a volver a mitos. ¿Qué es un mito o una fábula? Sencillo, es una mentira haciéndose pasar por una verdad.
Eso es un mito. Es una mentira, pero que te la presentan como una verdad. Es una fábula que intenta reemplazar la verdad. Mis hermanos, y para esto yo quiero usar un ejemplo que es bastante común en nuestros días. Y con esto no quiero ofender a nadie. Y si termino ofendiendo a alguien, de todos modos no era mi intención. La comunidad gay nos acusa de ser homofóbicos y de usar hate speech. ¿Usted sabe lo que es hate speech? Es discurso ¿cómo es? Un discurso abusivo o amenazante que expresa prejuicios sobre la base de etnia, religión, orientación sexual o motivos similares. Eso es hate speech. En otras palabras, diálogo o palabras que ellos lo toman como ofensivo. Y usted sabe qué, mi hermano, ellos tienen todo el derecho de sentirse de esa forma. Porque por ahí han salido muchos cristianos que lo que han hecho es condenar a esa gente. De hecho, ellos usan la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmortales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Ah, ¿lo ves ahí? ¿Viste? Ahí lo dice. Esa gente todos se van para el infierno, porque mira, eso es lo que dice ahí. Al igual que los adúlteros se van a ir al infierno, al igual que los ladrones se van a ir al infierno, los idólatras se van a ir al infierno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sigue leyendo. No pares ahí, sigue leyendo. Y esto eran algunos de vosotros. ¿Esto qué? Eran algunos de nosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, ahí está todo, ahí está el redarguir. Ah, no sabe que todos estos pecadores no van a heredar el reino de Dios. Ahí está el redarguir y el reprender. Te señalo el pecado y, ahí está, y las consecuencias, no heredas el reino de Dios. Pero la exhortación viene después. Pero ustedes eran así. En algún momento dado, en su pasada vida, eran así. Mis hermanos, Dios te acepta como tú eres. Pero hay algo más. Dios te ama como tú eres. Pero Dios te ama tanto que Él no quiere dejarte así. Dios te ama tanto que Él quiere transformar tu vida. Dios te ama tanto que Él quiere que tú salgas de ese pecado. Dios te ama tanto que Él quiere santificar tu vida. Por otro lado, ellos han creído el mito, un mito que es predicado por los mismos cristianos, de que Dios los ama así como son. No, Dios es amor y eso es lo que hay. O sea, yo soy aceptado por Dios porque Dios me ama. No, mi hermano, Dios te ama tanto que Él no quiere que tú te quedes ahí. Él quiere transformar tu vida. Y eso no va solamente para los homosexuales, eso va para el adúltero, eso va para el idólatra, eso va para todo, para todos nosotros. El problema es que ponemos ciertos pecados en ciertas categorías más que otras, entonces nos enfocamos mucho en este y nos olvidamos de este. Cuando para Dios todos somos igual de pecadores. Así yo digo una mentirita blanca. Pero Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiarte, Él quiere santificar tu vida, Él quiere lavarte de todos sus pecados. Para eso fue que Él murió. Él no murió para que tú simplemente digas, ay, sí, yo creo en Él, ya voy para el cielo. No. Él murió para que tú comiences tu proceso de santificación y cada vez más seas más a la semejanza de Cristo. Y por eso es por lo que tenemos que predicar la palabra. Y el hecho de que confrontamos a las personas con la verdad de Dios no significa que las odiamos, al contrario, las amamos. Mire, déjame hacer una pregunta. ¿De cuándo acá el preocuparse por alguien y evitar que alguien se destruya él mismo por causa de su pecado es un acto de odio? ¿De cuándo acá es un acto de odio? ¿De cuándo acá el evitar que tú vayas a una condenación eterna es un acto de odio? ¿De cuándo acá el evitar que te pueda exhortar a que tú salgas de tu pecado es un acto de odio? Eso es un acto de amor.
Esa es la razón por la cual tenemos que predicar la palabra, porque muchos se van a volver a la fábula y a los mitos y a todas las barbaridades que se están predicando allá afuera. Y hoy en día es lo que se está viendo mucho más, pero siempre ha existido. Ahora bien, otra manera de cumplir con este encargo, y para esto yo quisiera que me acompañen a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, y quiero usar la versión Nueva Traducción Viviente, porque yo creo que le podemos adaptar más el mensaje de lo que quiere decir. En Filipenses capítulo 2, Pablo, hablando a los filipenses en este caso, él comienza el capítulo 2 de esta forma. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, dice Pablo, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Pablo, como buen líder, como pastor, él le dice a los filipenses, le dice, háganme feliz cuando ustedes practican la unidad. Háganme feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón. Háganme feliz amándose los unos a los otros. Porque mi hermano, ¿qué pastor o qué líder no le duele cuando ve que su congregación está dividida? ¿Qué líder no le duele cuando ve que su gente a la que él está ministrando, a la que él está mentoreando, no se ponen de acuerdo? No se aman los unos a los otros. Por eso es que él dice, háganme contento, háganme feliz cuando ustedes hagan eso. Él dice, no sean egoístas, sino no traten de impresionar a nadie. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no actuamos de manera egoísta? El egoísta puede ir hasta tan lejos de causar división, causar discordia entre otras personas, por ellos adquirir lo que ellos quieren, o impresionar a alguien. Por lo contrario, él dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo no está diciendo, mira, olvídate lo tuyo, tú simplemente encárgate de las demás personas. No, él dice, no se preocupen solamente de sus propios intereses. O sea, tú tienes responsabilidad por tus intereses, por tus cosas, pero si te queda un espacio, preocúpate por los demás. Ayuda a los demás. Y luego de eso él dice, y ahí es donde él nos mata. Él dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En otras palabras, vean el ejemplo de Cristo Jesús. Y dice los siguientes versículos, que aunque era Dios, o en las otras traducciones dice, aunque existió en forma de Dios, que en esencia, eso es lo que significa, que Él era Dios en esta tierra, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo o de un siervo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ese fue el ejemplo de Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo en esta tierra tenía todo el derecho de venir aquí, a esta tierra, y decir, bueno, se acabó esto. Aquí llegué yo soy el creador de todo esto, todos ustedes se me van a arrodillar ahora se me van a arrodillar y van a hacer lo que yo diga. Él tenía todo el derecho de hacer eso. Entonces, ¿por qué usted y yo muchas veces hacemos eso? Él no lo hizo. Él nació en un humilde pesebre, una familia pobre. Creció como un niño normal, como una persona normal. Nadie sabía quién él era. Hasta tanto, él empezó poquito a poco aquí, y después su fama se extendió. Pero aún siendo famoso, él lo que hacía era que él servía a los demás. Él tenía compasión por los demás. Él escuchaba a los demás, él los consideraba. Él
bueno, él ni se preocupaba por él mismo y él se preocupaba por los demás. Esa fue la actitud de Jesús. Entonces, ¿por qué tú y yo muchas veces nos queremos hacer mayor que los demás? ¿Por qué tú y yo muchas veces no nos preocupamos por los demás? No tenemos empatía por los demás. Él continúa. Por lo tanto, porque Jesús fue así, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Claro, en algún momento vamos a tener que doblar rodillas delante de Él. Todos, creyente y no creyente. ¿Pero por qué Él recibió eso? Porque fue un siervo. Porque al principio Él fue un siervo. Hermano, usted quiere recibir honor, sea siervo. Sea siervo. En una ocasión Él mismo dijo, mira, el que se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. Eso fue lo que Él dijo. Y Pablo dice, tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús. Miren el ejemplo de Él, el máximo ejemplo, y sigan ese ejemplo. En otras palabras, lo que Pablo está encargando a Timoteo es que se preocupe y que ame a la gente. En un artículo que estuve leyendo hace unos días atrás, dice, el amor es nuestra carta de presentación para comunicar el mensaje del Evangelio. Y necesitamos que el Señor nos indique de qué maneras podemos mostrarlo sin dañar. ¿Lo ven ahí? La verdad con amor, sin dañar. Hace varios días atrás me comentaba una persona que me decía, oye Henry, este mundo, este mundo está bien mal, está bien al garete. Nadie se preocupa por nadie, prefieren hasta pasarte por encima por ello. Y eso me acuerda, es similar a la historia del buen samaritano, ¿no? No sé si muchos de ustedes la conocen. Dice Jesús, hablando de una parábola, que una persona, un samaritano, una persona cayó en manos de ladrones. Esos ladrones lo golpearon, le robaron todo, lo dejaron tirado casi por muerto. Y dice Jesús que pasó un sacerdote primero y lo vio y pichó, como decimos en Puerto Rico. Pasó un levita, hizo lo mismo. Yo no vi nada. Y después pasó un samaritano. Y en el contexto, el samaritano era enemigo de los judíos. Entonces, este samaritano se detuvo, lo ayudó, le curó las heridas, lo llevó a un sitio para que se quedara, y aún así le dijo al dueño del sitio, le dijo, mira, encárgate de él, cuídamelo, que cuando yo regrese, yo te pago todo lo que tú gastes. Y en ese momento Jesús le dice a los líderes religiosos que él estaba hablando, le dice, ¿quién tú crees que fue el prójimo de este que cayó en manos de ladrones? Y le dijo, bueno, el que lo ayudó, el samaritano. Y le dijo, vete tú y haz lo mismo. Preocúpate por la gente. Cuando tenga la oportunidad, ayuda, preocúpate por la gente. Interesante que este miércoles pasado estuvimos en la clase bíblica de aquí, de la clase de Gálatas. Y precisamente tocamos el pasaje de Gálatas capítulo 6, cuando él dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Entonces, ¿qué muchas veces hacemos? Vemos que algún hermano cayó en pecado, lo juzgamos. Vemos que un joven cayó en pecado, lo juzgamos. En vez de nosotros que somos más espirituales, restáuralo, ayúdale. Y después él dice, lleven las cargas los unos de los otros. Le dice, ayúdense mutuamente. Pablo busca que Timoteo establezca una comunidad en la cual cada miembro de esa comunidad se sirva y se amen los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de esto. En 1 Corintios capítulo 10, verso 24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo.
Nuestra responsabilidad como creación de Dios es mostrar el amor de Dios a los demás con una actitud de servicio. Esto aplica en todos los contextos. Pero entonces la pregunta surge, pero ¿y si toman ventaja de uno? Porque hermano, usted puede ayudar a mucha gente y ser así, una persona servicial, pero va a haber gente que va a tomar ventaja de usted. Va a haber gente que se van a pegar a usted para que sea usted quien le ayude, ¿me entiende? Y van a tomar ventaja. A eso yo puedo decir, de esos que se aprovechan de uno, ¿no? Y muchas veces uno se siente como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? Se aprovechan de mi nobleza. Esas ocasiones se les dejan en las manos de Dios. Pero también yo creo que es válido poner límites. ¿Y por qué yo digo esto? Miren el ejemplo de Jesús en Juan capítulo 6, versos 26 al 27. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas, ¿se acuerdan? Con los panes y los peces. Después dice la Biblia que al otro día, esa misma gente lo estuvieron buscando, pero él se fue al otro lado del mar y allá fue que lo vinieron a buscar. Y allá lo encontraron. El maestro, cuando tú no nos dijiste que te ibas a ir de aquí, pero te encontramos. Y Jesús les dice, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Él le dice, ustedes me buscan porque ustedes quieren desayunar. Ayer le di la cena y ahora quieren el desayuno. O sea, no me están buscando por quien yo soy, no me están buscando por lo que yo les puedo proveer espiritualmente para su alma. Y después les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él le dice, no te equivoques, no vengas a sacarme beneficios materiales, es mejor que me saques beneficios espirituales. Y muchas personas se toman ventaja de uno para sacar beneficios materiales. Pero nuestra intención como hijos de Dios es proveerle a esa persona beneficios espirituales para su alma. Pero aún así, en Gálatas capítulo 6, versos 9 al 10, él dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Pongámonos de pie. Hay una frase en la Biblia que se repite una y otra vez. No sé si en algún momento usted se ha dado cuenta mientras está leyendo. Al menos esta frase en el Nuevo Testamento se repite 59 veces. Y es la frase, los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Vivan en paz los unos con los otros. Sírvanse los unos a los otros. Lleven las cargas los unos a los otros. Hónrense mutuamente los unos a los otros. Instrúyanse los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. Dejen de juzgarse los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. Acéptense mutuamente los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Preocúpense los unos por los otros. Y esas son algunas. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad dada por Dios de amarnos los unos a los otros. Dejar de ser egoístas, echar nuestros intereses a un lado y preocuparnos por el corazón de los demás. Quizás no lo podemos hacer de manera perfecta, pero lo podemos hacer. Usted dirá, es que yo no tengo todo el tiempo y tampoco todos los recursos para preocuparme por todo. Bueno, eso yo lo entiendo.
Pero si todos lo hacemos, terminaremos haciéndolo con todos. Iglesia, tenemos el encargo más importante de parte de Dios. Predica la palabra y ama a tu prójimo. El apóstol Juan dijo que debemos amar no solo con palabras, sino también con hechos y en verdad. Jesús dijo que la única manera de demostrar que somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros. Y para poder extender ese amor al mundo que está allá afuera, comienza aquí, con nosotros. La pregunta que yo quiero que te lleves en esta mañana, o al menos algunas preguntas. ¿Estás tú cumpliendo con el encargo que Dios te ha dado? ¿Te preocupas por el corazón de los demás o te importan solamente tus intereses? ¿Cuándo fue la última vez que viste a algún hermano, alguna hermana, y te diste cuenta que está desanimado? Te diste cuenta que quizás está pasando por situaciones, pasando por alguna dificultad, y te la acercaste para ofrecerle tu apoyo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Estás asegurándote de enseñarle a otros a hacer lo mismo? Porque Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:2, él dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña a otros a que hagan lo mismo. Pero mis hermanos, nada de esto puede suceder si no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo. No hay forma de que en mi corazón exista el deseo de amar a los demás si el Espíritu Santo no habita en mí. Es por eso que te invito a que, si todavía tú no has comenzado una relación con Dios, que comiences hoy. Comienza arrepintiéndote de tus pecados. Comienza reconociendo que tú le has fallado a Dios en muchas áreas. Pero al mismo tiempo pon tu fe en que Jesús murió en una cruz por ti, en que Jesús llevó tu carga, en que Jesús llevó tu condena y Él resucitó al tercer día para perdonarte y para ofrecerte esa vida eterna que Él te quiere ofrecer. Y por la fe en Él, puedes recibir el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a Dios y ame a los demás.